¿Y qué recibe a cambio? Me dieron una muñequita. Chicos, ¿cómo andan? Acá andamos, doctora. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien. Bueno, empezamos tarde y hoy tenemos que ver acto jurídico, ¿sí? Ayer, ¿qué vieron, chicos, con Lucas? Lo de relaciones. Ay, no me acuerdo. Bueno, La responsabilidad civil, La relación de causalidad. 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 Exactamente. Dentro de la responsabilidad civil, ¿no? Sí. ¿Pero tenían que haber responsabilidad civil ustedes? ¿Les tocaba ver eso? terminó de explicar que le había faltado de la clase anterior, que tiene que ver con esto del fraude y no, ¿verdad? Las teorías individualizadoras, Y después teoría de la terminó con causa responsabilidad civil, sí. claro, la teoría de la causa eficiente, la imputación Pero de la ustedes tenían que ver consecuencia. acciones integrativas del patrimonio, ¿no? Eso lo vimos, las acciones. Lo vimos la otra semana. No, ¿Sí? esas acciones las vimos ayer. Claro, las Vimos las integrativas. acciones y la responsabilidad civil. Ah, bueno, ok. Bien. Bien. Y ustedes vieron ya el tema de la clasificación de los hechos, ¿no? De los hechos jurídicos. ¿La vieron? Lo del jueves pasado. Bien. Buenísimo. Bueno. Hoy tenemos que ver dentro de esa clasificación los actos jurídicos, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí? No, Todavía no. Ahí sí. ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, unidad 20 nos toca hoy, chicos. Acto jurídico, noción y elementos. Bien. Bueno, este es el cuadrito que habrán visto ustedes. Paren que corro esto. Este es el cuadrito que ustedes habrán visto, ¿no? ¿Vieron este cuadro? ¿Sí? Porque en el libro de Rivera no está explicado como cuadro. Y es un poco complicado como lo explica él. Pero si lo organizamos como un cuadro, es mucho más sencillo, ¿sí? Bien. ¿Qué es el hecho jurídico, chicos? ¿Qué es un hecho jurídico? ¿Se acuerdan? Sí. No se acuerdan, ok. El hecho jurídico era un suceso con entidad suficiente para producir la modificación, adquisición o transmisión o extinción de derechos y obligaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Díganme si vieron esto o no, porque no sé si lo vieron. Sí, lo vimos al principio esto, hecho jurídico. La semana pasada.
por el principio. Lo vimos el jueves con la otra profe. Bien, buenísimo. Bien, del hecho jurídico podían surgir hechos naturales o hechos humanos, ¿sí? Los hechos naturales eran aquellos que no interviene el hombre, ¿sí? Una tormenta de granizo es un hecho jurídico natural, ¿sí? Produce consecuencias jurídicas, sin embargo no hay intervención del hombre, ¿sí? ¿Sí? Y los hechos humanos, los hechos jurídicos humanos, los llamamos actos, ¿bien? ¿Saben eso? Acto es el hecho jurídico humano. Bien. Entonces, los actos pueden ser voluntarios o involuntarios. ¿Cuándo eran voluntarios? Bueno, cuando interfiere la voluntad de uno, ¿no? Cuando Bueno, lo hace uno. ¿qué elementos componen la voluntad? Juan, decime. Juan, decime. Alguien levantó la mano, pero no habla. A ver, paren que tengo un mensaje en el chat. ¿No podés hablar, Juan? ¿No te anda el micrófono o algo de eso? Exacto. Es lo que dice Juan. El acto es voluntario cuando es ejecutado con intención, discernimiento y libertad. ¿Bien? Esos tres elementos internos componen a la voluntad. ¿Sí? Y además debe manifestarse el acto voluntario por un hecho externo. ¿Sí? Entonces teníamos tres elementos internos, intención, discernimiento y libertad, y un elemento externo que es la manifestación de la voluntad. ¿Bien? ¿Esto lo vieron? ¿Lo sabían? Sí. Bien. ¿Cuándo el acto es involuntario? Les pregunto a ustedes. Cuando falta alguno de los elementos, Exacto. algún elemento interno. Falta uno de los tres. No hace falta que falten todos. ¿Sí? Basta con que falte uno para que el acto pase a ser involuntario. ¿Sí? Bien. Ahora, los voluntarios podían ser lícitos o ilícitos. Los lícitos eran aquellos en los que no mediaba una prohibición legal, ¿sí? O no generaban daño a terceros. Ahora, si el acto produce daño o hay una prohibición legal, va a ser ilícito. ¿Bien? Los actos ilícitos, entonces, según el factor de atribución, que lo vieron ayer, pueden ser delitos, si el factor de atribución es dolo, o pueden ser cuasi delitos si el factor de atribución es culpa. ¿Sí? Si yo actúo con culpa, entonces el ilícito se va a llamar cuasi delito. Si yo actúo con dolo, se va a llamar delito, pero siempre es delito civil. Chicos, no es el delito del derecho penal. Es un delito civil, es un ilícito. Bien. Y los actos lícitos, que son los que nos importan hoy, son aquellos, dijimos, no media prohibición legal o no generan daño a terceros. Tenemos los actos jurídicos y los simples actos lícitos. ¿Saben la diferencia entre acto jurídico y simple acto lícito? No. Bien. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la producción de efectos jurídicos. Es decir, tienen por fin inmediato la adquisición, transmisión, extinción de derechos, de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Sí? En el simple acto lícito, ¿sí? Pueden o no producir efectos jurídicos. Sin embargo, no tengo ese fin inmediato de producir efectos jurídicos. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, pero ustedes piensen, cuando yo me voy a casar, ¿qué finalidad inmediata tengo? El casamiento. Contraer matrimonio. Contraer matrimonio, exacto. Entonces, el matrimonio, el casamiento, es un acto jurídico, porque el fin inmediato no es otro que adquirir un nuevo estatus jurídico, que es el de casado. ¿Bien? Ahora, cuando yo voy a pescar, ¿no? Y pesco un pez, un pescado. Yo adquiero un derecho de propiedad sobre ese pescado, ¿no? Ahora, ¿yo fui a pescar pensando en el derecho de propiedad que tengo sobre ese pescado? No, fui porque me gusta hacerlo. Entonces, esa es la diferencia. El acto jurídico tiene por fin inmediato y único, probablemente,
producir estos efectos jurídicos. El simple acto lícito no. El simple acto lícito puede o no producir efectos jurídicos, pero no tienen esa finalidad, esa mira inmediata en el agente que lo realiza. ¿Bien? Esta es la diferencia. Bien. Dame un segundo. Bien. Bueno, nosotros hoy nos vamos a quedar con actos jurídicos. ¿Sí? Es el tema que tenemos que ver. Bien, entonces repasamos. El acto jurídico es una clase de acto voluntario. ¿Sí? El 260 nos dice que el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que estos tres dijimos son los elementos internos, y que es manifestado por un hecho exterior. Este es el elemento externo, le hace manifestación de la voluntad. ¿Bien? Dentro de los actos voluntarios vamos a encontrar los actos jurídicos. ¿Sí? El 259 nos dice esto, que el acto jurídico es el acto voluntario lícito, a ver, acto, es decir, hecho humano, voluntario ilícito, si sigue en el cuadro, la definición sale sola. ¿Sí? Acto voluntario ilícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Qué ejemplos de actos jurídicos se les ocurre? Dijimos, el matrimonio es un claro acto jurídico. Piensen en otro. La compraventa. La compraventa. La compraventa es un acto jurídico. En realidad, todos los contratos, la compraventa es un contrato, todos los contratos son actos jurídicos, porque el único fin que uno persigue al firmar el contrato es justamente el cambio de estatus jurídico, la adquisición o la pérdida de un derecho a través de ese contrato. El contrato nunca podría ser un simple acto ilícito, porque no tiene otra finalidad distinta que la jurídica. ¿Sí? El contrato en realidad es el acto jurídico por excelencia. Siempre que pensamos en actos jurídicos, solemos pensar en el contrato. ¿Se les ocurre algún otro? Profe, por eso Sí, antes se llamaban negocios jurídicos. Acto y negocios jurídicos son sinónimos. En nuestra terminología utilizamos el acto jurídico, pero muchas veces, a ver, el código habla de acto jurídico, pero muchas veces vas a leer negocio jurídico y es lo mismo. ¿Sí? Y si hablamos como de casamiento, la contrapartida sería el divorcio. Sí. También es- Lo que pasa es que no es un acto jurídico, tal vez, porque yo tengo que hacer un juicio. Ah, ¿Sí? Podría pensarse como un acto jurídico, pero es más complejo porque hay un juicio, hay un montón de cosas. el nacimiento también no. Sí. No, porque es un hecho natural. ¿Y una sentencia? No, las sentencias son actos procesales. Yo les voy a decir uno. ¿Para qué explico esto? El nacimiento, vamos a pensar, en este cuadro. ¿Qué hecho sería? ¿Un hecho natural? Yo entiendo que es un hecho natural. Es un hecho que produce efectos jurídicos, lógico. ¿Sí? No Ahora, llega. si no es subrogado o por fecundación in vitro, Claro, pero el nacimiento en sí nunca puede ser voluntario. Uno no nace voluntariamente. claro, voluntario de la persona, de la propia persona. Voluntario es Está del bien. progenitor, en todo caso. Sí. Bien, el testamento, chicos, es un acto jurídico. Cuando yo testo, el único fin inmediato que persigo es decidir el destino de mis bienes en caso de muerte. ¿Sí? Y hay otro que yo les había, la unión convivencial también. Y algo que yo les había traído es, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. Cuando yo reconozco un hijo, más allá de que puedo tener una finalidad secundaria de tener un contacto con mi hijo, la principal, ahí la finalidad inmediata es justamente adquirir el estado de familia del progenitor, ¿sí? Y que mi hijo adquiera el estado de familia de hijo. Ese es otro caso de acto jurídico. Bien. Bien, ¿qué caracteres entonces tiene el acto jurídico? Esperen que no puedo pasar. Ahí está. Es voluntario, dijimos, es lícito, y esto, tiene esta finalidad jurídica que, dijimos, es lo que lo distingue del simple acto lícito, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre acto jurídico y simple acto lícito? ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, hoy tenemos que ver esto. Elementos de los actos jurídicos. Bien, los actos jurídicos
tienen tres tipos de elementos. Los esenciales, ¿sí? Que son aquellos que tienen que estar presentes sí o sí en el acto jurídico, porque si no están, vamos a hablar de un acto jurídico nulo, ¿sí? Y según algunos dirían, el acto jurídico no es nulo, sino inexistente. Hay una teoría que se llama teoría de la inexistencia del acto jurídico, que lo que dice es, básicamente, cuando al acto jurídico le falta alguno de sus tres elementos esenciales, a ver, en nuestra legislación el acto que le falta uno de esos tres elementos es un acto nulo, ¿sí? Hay quienes dicen que el acto no podría ser nulo porque carece de sus elementos esenciales, entonces al carecer de alguno de esos elementos, ni siquiera se constituye como acto jurídico para luego ser nulo. ¿Entienden? Entonces, si falta algún requisito esencial, que dijimos son los que tienen que estar sí o sí, si falta alguno, el acto en nuestra legislación sería nulo, ¿sí? Pero sepan que hay algunos doctrinarios que sostienen la teoría de la inexistencia del acto jurídico y dirían en ese caso que el acto es inexistente, ¿sí? Bien, los elementos esenciales son sujeto, objeto y causa, ¿bien? Hoy vamos a ver sujeto y objeto y causa lo van a ver mañana. Bien. Los elementos naturales son aquellos que suelen acompañar al acto jurídico, dependiendo de la naturaleza de cada acto jurídico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo celebro una compraventa, todos los contratos de compraventa tienen un elemento natural, que es la garantía por vicios redivitorios. Esto lo van a ver en contratos. ¿Qué significa? Ahora se llama garantía por vicios ocultos. Que si yo adquiero algo en una compraventa, el que me vendió tiene que responder en caso de que esa cosa tuviera vicios ocultos, es decir, defectos ocultos, ¿sí? Entonces, si yo compré un inmueble y al mes veo que estaban todas las paredes quebradas, pero no estaba oculto eso, entonces quien me vendió tiene que responder. Eso se llama garantía por vicios redivitorios o garantía por vicios ocultos. Ese es un caso de un elemento natural, porque están en el acto jurídico, pero dependiendo de la naturaleza de cada acto. Entonces, en otro tipo de contrato o en un matrimonio, no vamos a tener una garantía por vicios redivitorios. Lo vamos a tener únicamente en el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque la garantía por vicios redivitorios responde a cierto tipo, a cierta naturaleza de acto jurídico, que es el contrato de compraventa. ¿Bien? Luego tenemos los elementos accidentales, que son aquellos que pueden o no estar en el acto, dependiendo de la voluntad de las partes, ¿sí? Y son las modalidades de los actos jurídicos. Las modalidades son tres. Son la condición, el plazo o el cargo. Básicamente las tres funcionan, a ver, mañana van a ver causa como elemento esencial y van a ver modalidades del acto jurídico, pero les cuento un poco. Yo puedo someter un acto jurídico a una condición, ¿sí? Entonces yo puedo decir, este contrato no va a tener validez hasta que suceda tal hecho, ¿no? El ejemplo que siempre ponen es, no te voy a regalar mi biblioteca hasta que te gradúes, ¿sí? Ahora, cuando se gradúa la persona, el contrato empieza a tener vigencia, ¿no? Según lo que dijimos. Entonces, a ese tipo de condición se le llama condición suspensiva, porque suspende la vigencia del acto jurídico hasta tanto se cumpla la condición. ¿Bien? La condición puede ser también resolutoria. Puedo decir, este contrato va a estar vigente hasta que suceda tal acto. Entonces, yo puedo decir, te presto mi biblioteca hasta que te gradúes. Y cuando te gradúas, lo que pasa es que actúa la condición, se cumple la condición, pero funciona de una manera resolutoria, no suspensiva como antes. Entonces, con la condición se resuelve el contrato, se resuelve el acto jurídico, termina. ¿Bien? ¿Entienden la diferencia? Lo mismo puede pasar con el plazo. Yo puedo poner un plazo a futuro y decir, y puedo establecer un plazo suspensivo, es decir, hasta que no llegue tal día no empieza a regir el acto jurídico, no empieza a estar en vigencia, o puedo decir, el acto jurídico va a durar, va a estar vigente hasta tal fecha, y en ese caso es un plazo resolutorio. ¿Sí? Y luego la tercera modalidad de los actos jurídicos es la condición. La condición, el cargo.
El cargo es una obligación accesoria. ¿Se acuerdan la otra vez cuando vimos bienes principales y accesorios? Bueno, el cargo es una obligación accesoria. Entonces yo digo, el ejemplo de siempre, te dono este terreno con el cargo de que vos construyas ahí, no sé, una biblioteca. Entonces, la obligación principal es la donación, pero viene con un cargo. Ese cargo es esta obligación accesoria. Vos tenés que cumplir el cargo porque te lo impusieron con la donación. ¿Se entiende? Entonces, estos tres elementos dijimos, cargo, condición y plazo, son elementos accidentales, porque pueden o no estar en el acto jurídico, dependiendo de la voluntad de las partes. ¿Bien? Bien, entonces dijimos acá que los elementos esenciales eran sujeto, objeto y causa. Bien, vamos a ir con el sujeto. Acá hay tres conceptos que ustedes tienen que saber, porque ahora vamos a ver en este tema, en sujeto, vamos a ver un poco la teoría de la representación. ¿Qué es la representación? ¿Sí? ¿Saben lo que es un representante de algo? Lo vimos cuando vimos personas incapaces. ¿Quién era el representante? Sí, alguien que se hace cargo de la persona, que responde por esa persona. Claro, ¿y quién era el representante de los incapaces? ¿Se acuerdan? El curador. El curador, los progenitores, ¿sí? ¿Se acuerdan? De la persona por nacer era el progenitor, de los menores de edad eran los progenitores, y si no había era el tutor, y de los otros casos era el curador. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos tres conceptos respecto del sujeto del acto jurídico. El sujeto somos, a ver, si yo celebro un contrato con Mario, Mario y yo somos los sujetos, ¿no? Está claro. El tema es que hay algunos ajustes que hay que hacer a ese concepto. Bien. Entonces tenemos, el concepto de parte es este, ¿no? Es la persona física o jurídica cuya esfera jurídica de actuación es alcanzada por los efectos del acto jurídico. Es decir, vamos a ir por partes. Primero que la parte puede ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Bien? En eso no hay sorpresas. Bien. Y después tenemos esto de cuya esfera jurídica de actuación es alcanzada por los efectos del acto jurídico. Esto significa que el acto jurídico va a producir efectos respecto de la parte, de las partes, ¿sí? Esto de la esfera jurídica de actuación es alcanzada significa eso, significa que van a ser los derechos y obligaciones de las partes los que se vean modificados, o extinguidos, o nazcan, ¿bien? Como consecuencia del acto jurídico. Entonces, si yo contraigo matrimonio con X persona, las partes vamos a ser nosotros dos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Hay otro concepto que es el concepto de otorgante, ¿sí? ¿Qué es esto? Es la persona que concluye el acto. Concluir el acto significa firmar el acto, ¿sí? Puede coincidir con la parte, el otorgante, o puede ser una persona distinta, ¿sí? En caso de que sea una persona distinta, vamos a tener un representante. ¿Bien? Fíjense esto. Si el otorgante y la parte coinciden, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Dijimos, hoy Mario y yo vamos a celebrar un contrato de compraventa. Si quienes concluimos el acto jurídico, es decir, los otorgantes, somos Mario y yo, entonces la parte coincide con el otorgante. ¿Sí? Ahora, si Mario se presenta a él y yo mando a alguien en mi nombre, el otorgante va a ser quien yo mandé. Va a ser Carlos. Yo mando a Carlos a firmar el contrato. Entonces Carlos va a ser el otorgante. Pero la parte voy a ser yo, porque a mí me va a tocar los efectos del contrato, no a Carlos. Carlos va en mi nombre, va haciendo de cuenta que es yo. Entonces, en ese caso, parte y otorgante no coinciden. Por lo tanto, el otorgante es un representante. En ese caso, Carlos es mi representante. Bien. Ustedes piensen esto. En las personas jurídicas, nunca la parte y el otorgante pueden coincidir, porque las personas jurídicas no tienen cuerpo para firmar. Entonces, en las personas jurídicas, el otorgante siempre va a ser el órgano que detente la facultad de representación. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hablado? El representante de la entidad es quien firma. ¿Por qué? Porque va a ser el otorgante. Bien.
Luego tenemos este concepto, el de representante. Dice, hay representación cuando una persona, representante, dijimos hoy Carlos, declara su voluntad de realizar un acto jurídico en nombre y en interés de otra persona, que la llamamos representado, que soy yo, ¿sí? En virtud de una facultad apropiada y suficiente, de modo tal que los efectos del acto jurídico celebrado se producen directa e inmediatamente en el representado, es decir, en mí, como si él mismo hubiera ejecutado el acto. Esto es básico de la representación, ¿no? Siempre que actúa un representante, los efectos que produce el acto no impactan sobre el representante, sino sobre el representado, ¿sí? Entonces, es todo el sentido que tiene la representación. ¿Entienden hasta acá? Díganme. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces repetimos. Parte y otorgante pueden coincidir, en cuyo caso no pasa nada, pero si no coinciden significa que el otorgante entonces es un representante. Y después dijimos cuándo hay representación. Bien. De la representación vamos a ver algunos artículos, ¿sí? Entonces, dice, los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representante, excepto en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho. Fíjense que acá utiliza la palabra que sean otorgados. ¿Por qué? Porque otorgar tiene que ver con el otorgante, ¿sí? Que es esta figura que determina si hay un representante o no. Bien, entonces, el principio general es que cualquier acto jurídico se puede celebrar mediando representante, salvo en los casos en que la ley exige que sean otorgados por el titular. Salvo algún caso raro, el matrimonio es un caso de acto en el cual no puede haber representación, es personal. ¿Sí? Bien. Efectos, dice, los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efectos directamente para el representado. Esto ya lo dije. Pero fíjense que dice, en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento. Acá ya nos adelanta el código que hay dos posibilidades de ser representante. Uno es que yo le dé un poder a alguien para que actúe en mi nombre, u otro caso es que la ley le diga a tal persona que es mi representante. ¿Sí? Entonces, en caso de que yo le dé un poder a alguien, mi representante tiene que actuar dentro de los límites del poder que yo le di. Si yo le di un poder para ir y negociar una compraventa, no puede ir y negociar una donación, porque no actúa dentro de las facultades que yo le di. ¿Bien? Dice, la representación alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las facultades otorgadas por la ley, y también a los actos necesarios para su ejecución. Es decir, si yo le di un poder para que compre una casa a mi nombre, y para hacerlo necesitó realizar unos trámites, ¿sí? Entonces los trámites también están alcanzados por el poder, porque acá dice actos necesarios para su ejecución. Si no, no podría nunca cumplir el fin que yo le di. ¿Bien? Dice, cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, dijimos, no puede excederse del poder que yo le di, o del poder que le confiere la ley. Cuando un representante actúa dentro del marco de su poder, sus actos obligan directamente al representado y a los terceros. Bien, esto dijimos que era la base de la idea de la representación. El representante no queda obligado para con los terceros, lógico, excepto que haya garantizado de algún modo el negocio. Es decir, si el representante dijo, yo salgo de garante, entonces ahí queda obligado. Pero si no garantizó nada, entonces no puede quedar pegado en el negocio, porque el representante no actúa en nombre propio, actúa en interés ajeno, en nombre ajeno e interés ajeno. ¿Sí? Dice, si la voluntad de obrar en nombre de otro no aparece claramente, se entiende que ha procedido en nombre propio. Esto es el representante. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos tres tipos de representación, y esto surge del 358 segunda parte. Tenemos la representación legal, que son los casos del artículo 101. Mario, ahí ya que tenés el código, contame qué dice el 101.
todo? Enumeración. Son representantes. A. De las personas por nacer, sus padres. B. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres. Si faltan los padres o ambos son incapaces o están privados de responsabilidad parental o suspendidos en su ejercicio, el tutor que se les designe. C. De las personas con capacidad restringida, él o los apoyos designados cuando conforme a la sentencia, estos tengan representación para determinados actos. De las personas incapaces, en los términos del último párrafo del artículo 32, el curador que se les nombre. Bien. Entonces, el artículo este es el que vimos cuando vimos personas incapaces, que les mencionaba. Entonces, cuando el otorgante no coincide con la parte, dijimos hay representación. Y esa representación puede ser en virtud de una representación legal. Puede ser que el otorgante sea la persona menor de que la parte sea la persona menor de edad y el otorgante sea su padre. ¿Sí? Bien, el otro tipo de representación es la voluntaria, ¿sí? Es decir, cuando yo voluntariamente le digo a alguien que vaya y me represente para determinado acto. Y luego tenemos la representación orgánica, que es la de los órganos que tienen la representación de las personas jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, el presidente del directorio de una sociedad anónima es el representante, ¿sí? Entonces, si el otorgante si la parte es la SA, ¿quién va a ser el otorgante? El presidente del directorio, ¿sí? Bien, entonces, de estas tres, la legal ustedes ya la conocen, la orgánica ya la conocen, la voluntaria es la que no conocen. Vamos a leer algunos artículos de representación voluntaria. Dice, la representación voluntaria comprende solo los actos que el representado puede otorgar por sí mismo. Es decir, si yo tengo una incapacidad para otorgar determinado acto, si yo tengo una capacidad restringida y tal acto no lo puedo otorgar, tampoco lo voy a poder otorgar a través de un representante. Lógico, porque la parte soy yo. Si no sería una forma de eludir la ley. Dice, los límites de la representación, su extinción y las instrucciones que el representado dio a su representante son oponibles a terceros si estos han tomado conocimiento de tales circunstancias o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión. Bien, eso no es tan importante, lo importante es la primera parte. Esto de que el representante solo puede otorgar actos que el representado puede. ¿Sí? Forma, entonces, si yo quiero otorgarle un poder a alguien, ¿cómo tiene que ser ese poder? Dice, el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar. Es decir, si yo le doy un poder para una donación de inmuebles, las donaciones de inmuebles, a ver, yo le doy un poder a Carlos para que él vaya y done un inmueble mío. ¿Cómo tiene que ser el poder que yo le doy a Carlos? Bueno, tiene que ser según el negocio jurídico. El negocio jurídico en cuestión es donación de inmuebles. Las donaciones de inmuebles deben hacerse en escritura pública. Por lo tanto, el poder que yo le doy a Carlos debe hacerse en escritura pública. ¿Sí? Bien. Dice, en la representación voluntaria, el representado debe tener capacidad para otorgar el acto al momento del apoderamiento. ¿Sí? Es decir, el representado tiene que ser capaz para otorgar el apoderamiento. Para el representante es suficiente tener discernimiento. ¿Sí? 372. Bien. ¿Alguien me lee este artículo, chicos? Ahí lo leo. Dale, buenísimo. Artículo 372. Ay, justo se me fue. 372. Obligaciones y deberes del representante. El representante tiene las siguientes obligaciones y deberes. A. De fidelidad, lealtad y reserva. B. De realización de la gestión encomendada que exige la legalidad de su prestación. El cumplimiento de las instrucciones del representado y del desarrollo de una conducta según los usos y prácticas del tráfico. C. De comunicación, que incluye los de información y de consulta. D. De conservación y de custodia. C. De prohibición como regla de adquirir por compraventa o actos jurídicos análogos los bienes de su representado. F. La restitución de documentos y demás bienes que le corresponden al representado por concluirse la gestión. Bien, todo esto es lo que tiene que hacer el representante, es decir, tiene que ser fiel, tiene que obrar con lealtad, tiene que realizar la gestión encomendada.
tiene que al finalizar la gestión devolver toda la documentación a su representado, ¿sí? Bastante sencillo. Uy, paren. Bien, acá. Obligaciones y deberes del representado. El representado no tiene que hacer casi nada. Tiene las siguientes obligaciones y deberes. De prestar los medios necesarios para el cumplimiento de la gestión, es decir, yo le encomiendo algo a Carlos y no puedo hacerle la vida imposible a Carlos para que no lo realice. Tengo que gestionar las posibilidades que yo tengo para que él lleve adelante el encargo que le hice, ¿sí? De retribuir la gestión si corresponde, es decir, si yo acordé un precio por la gestión, debo abonar el precio. Si lo hice a título gratuito, no debería abonar. Y dejar indemne al representante. Indemne significa, de alguna manera, dejar al representante en la forma en que estaba antes de realizar la representación. En el sentido de no generar ningún acto que lo obligue o que lo deje pegado, ¿sí?, a la gestión. Bueno. ¿Alguien me lee este? ¿375 quiero que lo lea? Dale, lo lee Mario, así vamos variando. Artículo 375. Poder conferido en términos generales y facultades expresas. Las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales solo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución. Son necesarias facultades expresas para a. Peticionar el divorcio, la nulidad del matrimonio, la modificación, disolución o liquidación del régimen patrimonial del matrimonio. B. Otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere, caso en el que deben identificarse los bienes a que se refiere. C. Reconocer hijos, caso en el que debe individualizarse a la persona que se reconoce. D. Aceptar herencias. C. Constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles y otros bienes registrables. F. Crear obligaciones para una declaración unilateral de voluntad. Bien. Acá lo que dice es, cuando yo le doy un poder a alguien, tengo que decir para qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. Ahora, si yo le otorgo un poder general a alguien, general en el sentido de que no digo para qué, ¿sí? Yo digo, le otorgo poder a Carlos, lo tengo a Carlos de apoderado. Le otorgo poder a Carlos, y no digo para qué. En ese caso, si yo no digo nada, solamente le voy a estar dando un poder para los actos de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución, ¿sí? Nunca podría realizar actos de disposición, porque acá dice solamente para administración. Ahora, el artículo dice, todos estos casos que menciona no pueden ser realizados si yo otorgué un poder general. Yo tengo que otorgar un poder especial para realizar esos actos. Y especial en el sentido de que si yo quiero peticionar el divorcio, el poder tiene que decir, otorgo poder para peticionar el divorcio. ¿Sí? Fíjense, el C dice reconocer hijos. Entonces yo digo, otorgo poder a Carlos para representar a mi hijo. Pero no alcanza. Tengo que decir cómo se llama, quién es la persona que se va a reconocer. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el código entiende que estos actos son demasiado personales para que baste con un poder general para poder realizarlos otra persona. ¿Sí? Por eso es que nos requiere facultades expresas para estos casos. Bien. 376. Bien. Responsabilidad por inexistencia o exceso en la representación. Dice, si alguien actúa como representante de otro sin serlo, o en exceso de las facultades conferidas por el representado, esto es, si yo le otorgué facultades para determinado acto y realiza algo distinto de lo que yo le pedí, dice, el representante es responsable del daño que la otra parte sufra por haber confiado, sin culpa suya, en la validez del acto. Es decir, Carlos va y se presenta como mi representante cuando no lo es, ¿no? Él va a tener que ser responsable por los daños que le cause a Mario, porque dijimos que iba a contratar con Mario, porque Mario, de buena fe, confió en que Carlos era mi representante. ¿Bien? Dice, si hace saber al tercero la falta o deficiencia de su poder, está exento de dicha responsabilidad. Es decir, si Carlos le dice a Mario, mira, yo vengo en nombre de Albertina, pero Albertina no me dio un poder.
Entonces ahí en ese caso, Carlos no tiene que responder ante nadie. Mario será la persona que decida si celebra el acto o no, con alguien que dice ser mi representante. ¿Bien? Bien. Bueno. Deme un segundo. Dice, extinción del poder. Recuerden que estamos dentro de la representación voluntaria, ¿sí? Dijimos, la legal ya la conocen, es la del 101. La voluntaria la estamos viendo y la orgánica es la de las personas jurídicas. ¿Bien? Entonces, en la representación voluntaria, el acto que yo tengo que otorgar para constituir a alguien el representante, dijimos es el poder. Entonces dice, el poder se extingue por el cumplimiento del o de los actos encomendados en el apoderamiento, ¿sí? Por la muerte del representante o del representado. Sin embargo, subsiste en caso de muerte del representado, siempre que haya sido conferida para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo, que pueda ser solamente del representante, de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representante y tercero. Bien, dice, se extingue también por la revocación efectuada por el representado, es decir, yo le digo a Carlos, Carlos, te revoco el poder, no me puedes representar más. Dice, sin embargo, un poder puede ser conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente determinados, limitado por un plazo cierto, y a razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y tercero, o a representado y tercero. Es decir, yo puedo otorgar un poder irrevocable, pero tengo que tener esto. Tengo que determinar para qué, por cuánto tiempo, y cuál es el interés que hay. ¿Sí? Dice, se extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse sin media justa causa. Se extingue también por la renuncia del representante, ¿sí? Pero este debe continuar en funciones hasta que notifique al representado, quien puede actuar por sí o reemplazarlo, ¿sí? Dice, se extingue también por la declaración de muerte presunta del representante o del representado, presunción de fallecimiento, por la declaración de ausencia del representante, pero no del representado, ¿sí? Porque justamente cuando había ausente una persona, el representante llevaba a cabo los actos. Dice, por la quiebra del representante o del representado, y por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en el representado. ¿Bien? Bien. Hasta acá llegamos con representación y el tema de la parte como elemento esencial. Esto de los 3 tipos de elementos siempre lo tomamos, chicos, les aviso. Esto de sujeto, objeto, causa como elementos esenciales, los naturales y los accidentales. Bien. El segundo elemento natural era el objeto. Es decir, ¿cuál es el objeto del acto jurídico? Dice, el objeto de un acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley. Vale. Contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Entonces, el acto jurídico, según este artículo, los actos jurídicos tienen por objeto bienes o hechos, ¿sí? Es decir, conductas. Bien. Ahora dice, el objeto no puede ser un hecho imposible. Acá les voy a hacer una aclaración. No creo que lo diga Rivera, pero en los libros cuando yo estudiaba, se decía que la imposibilidad puede ser de 2 tipos, o material o jurídica. ¿Sí? Entonces, un caso de imposibilidad material. Yo no puedo celebrar un contrato donde el objeto sea poner al hombre en la luna, porque hay una imposibilidad material. ¿Sí? Entonces, en ese caso el objeto es nulo por imposibilidad material. Pero existe también lo que se llama imposibilidad jurídica. Es decir, ¿se acuerdan que yo la otra vez les dije que cuando clasificamos los bienes en muebles e inmuebles, dijimos, hay ciertos derechos que solo se pueden constituir sobre muebles y hay ciertos que solo sobre inmuebles? Entonces, si yo por el acto jurídico, el objeto es prendar un inmueble, yo les dije, la prenda solo se corresponde con los muebles. Yo solo puedo prendar bienes muebles. Si el objeto del acto jurídico es prendar un inmueble, entonces es imposible. Pero es imposible jurídicamente. ¿Sí? En ese caso también va a ser nulo. Entonces, la imposibilidad comprende la imposibilidad material y la imposibilidad jurídica. Las 2 cosas. Bien. Bueno,
contrario, prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o lesivo a los derechos ajenos o de la dignidad humana. Yo no puedo celebrar un contrato de compraventa sobre un riñón, porque es lesivo de la dignidad humana. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si el acto jurídico se constituye con alguno de estos objetos que dicen que no debe ser? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Es nulo o no? Es nulo, exactamente, sí. Sí, es nulo. En este caso no es inexistente porque objeto hay, lo que pasa es que el objeto está prohibido, entonces es nulo. ¿Puede traer consecuencias también? Sí, no. Sí, puede ser, sí, sin duda, pero el acto jurídico en sí no puede producir ningún efecto porque es nulo. Bien. 280 dice. Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o a condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. Bueno, ahí les dije, teníamos las condiciones y los plazos suspensivos, y el otro, ¿cómo les dije? No me sale la palabra. Alguien lo anotó. Condición suspensiva y... uy, no me sale la otra palabra. Resolutoria. Resolutoria está. Bien, entonces acá dice, vamos a suponer que tenemos un acto jurídico sujeto a plazo o a condición suspensiva, es decir, que no va a producir efectos hasta que se cumpla el plazo o la condición. Dice, el objeto inicialmente era imposible, pero antes de que se cumpla la condición, se vuelve posible. Entonces, el acto nació con un defecto, porque tenía un objeto imposible, ¿sí? Y según el artículo anterior, según el artículo anterior, si el acto es imposible, si el objeto es imposible, el acto es nulo. ¿Sí? Entonces, en principio el acto nació nulo. Pero ¿qué pasa? Luego, antes de que se cumpla la condición o el plazo suspensivo, se tornó posible. Es decir, dejó de ser nulo y pasó a ser posible. Entonces, ese acto va a ser válido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se tornó posible antes de que entre en vigencia el acto jurídico. ¿Sí? Yo tengo un plazo, yo digo, este acto jurídico está sujeto a un plazo suspensivo hasta el 3 de noviembre, que es el miércoles que viene. ¿Sí? Y propongo un objeto imposible. Pero resulta que el 2 de noviembre el objeto se volvió posible. ¿Sí? Y recién el 3 empezaba a tener vigencia el acto jurídico. Por lo tanto, como se volvió posible antes de que empiece a regir el acto jurídico, de que entre en vigencia, es válido el acto. ¿Bien? Nació nulo, pero se convalida y es válido. Bien. Bueno, causa lo van a ver mañana. No les voy a hablar de la causa y por hoy vamos a terminar acá. ¿Sí? Paren que... Bueno. Chicos, ¿tienen alguna duda? Es bastante corto este tema. ¿Entendieron la diferencia entre acto jurídico y simple acto lícito? Los elementos. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna duda, terminamos ahora. Cualquier cosa, si no me escriben, ¿sí? Este Power está ahí Buenas noches. Bueno. en lo que está anterior al... Sí, el PowerPoint está en las clases anteriores. Si quieren, ahora se los mando por WhatsApp, Bárbaro. ¿sí? Sí, pues yo estuve mirando más bien, o menos bien, las José, unidades y los bajé porque eran del acto jurídico. Venía más o menos la secuencia esa, ¿no? Bien. Sí, yo Bárbaro. todos los PowerPoint los tengo subidos, pero igual se los voy pasando. ¿Sí? Sí, ahí hay una mezcla bueno, pero están bien desarrollados. Están por tema. Por tema, está, por ahí hasta que uno le toma la mano se puede confundir, pero si por la lección o por las diapositivas, aparte me da la impresión que vos subís todas diapositivas, casi todas, están todas. Sí, yo subo todo, sí. Son Sí. lindos para estudiar eso. Yo les pregunté la primera clase si les servía. Si a ustedes les sirve, lo hago. Si no, Sí, no hay sí. problema. Por lo menos a mí, yo las había bajado, las había hecho en papel y le puse un anillado. Entonces, Claro. está también, pues tanto por todas las. Bárbaro. Buenísimo.
Bueno, ahí se los mando por WhatsApp. Y si tienen alguna duda, me escriben, ¿sí? Gracias, gracias. Bueno, chicos, nos vemos la semana que Chau, viene. chau. Chao, gracias, profe. Chao, profe.